Gracias por la invitación. Y bueno, en esta tarde vamos a platicar acerca del mantenimiento del donador multiorgánico en la unidad de terapia intensiva. Bueno, es muy importante recordar que el trasplante va a depender en mucho de la disponibilidad de órganos, así como de la solidaridad de la gente para poder donar, acompañado de un marco teórico que permita la realización de este. Es importante tener en cuenta que la Ley General de Salud de México, en su título 14, el artículo 317, habla acerca de la certificación de la pérdida de la vida, en donde tiene varias fracciones donde nos nombran acerca de estos datos para poder llegar a hacer el diagnóstico definitivo de pérdida de la vida. El primero habla acerca de ausencia completa y permanente de la conciencia, el segundo de ausencia permanente de la respiración, el tercero la falta de percepción y respuesta a estímulos externos, el cuarto la ausencia de reflejos de los pares craneales y medulares, el quinto la atonía de todos los músculos, el sexto el término de la regulación de temperatura corporal y el séptimo el paro cardíaco irreversible. En el artículo 318 habla acerca de la disposición de órganos y tejidos con fines terapéuticos. Aquí se menciona que nosotros, se pueden obtener órganos a través de pacientes que cumplan todas las fracciones establecidas en el artículo 317. Sin embargo, también pueden ser utilizados los órganos de aquellos pacientes en los que se compruebe que existen los signos de la primera a la cuarta fracción hayan sido persistentes en un paciente que probablemente nos encontremos ante él con muerte encefálica. Es decir, vamos a hacer este diagnóstico si nosotros tenemos persistencia de ausencia completa y permanente de la conciencia, de ausencia de la respiración, de falta de percepción y respuesta de estímulos externos y ausencia de reflejos de pares craneales y medulares. Estos 4 signos, aunados a un electroencefalograma isoeléctrico y a la ausencia de uso de sustancias depresoras del sistema nervioso central, nos van a poder ayudar a determinar cuándo un paciente se convierte en un potencial donador. Así tenemos que un paciente que se declara en muerte encefálica es un donador potencial de órganos. Se sabe que se llega a perder aproximadamente de un 10 a un 30% de los donantes por paro cardíaco antes de la procuración. El mantenimiento inadecuado de este grupo de pacientes es causa de disfunción primaria de los órganos trasplantados. Por lo tanto, se requieren de protocolos de manejo para poder mantener estos órganos con una perfusión y viabilidad adecuada. Bueno, la muerte encefálica trae varias consecuencias. Existen cambios fisiológicos, disturbios hemodinámicos y metabólicos, y la muerte somática generalmente ocurre de las 48 a las 72 horas. En este tiempo existe pérdida de la viabilidad de los órganos para la donación. Sin embargo, nosotros podemos hacer mucho durante todas estas fases para evitar la pérdida de estos órganos. ¿Y cuáles van a ser nuestros objetivos? Primero, hay cambios en las prioridades. De minimizar un daño neurológico, cambia nuestra perspectiva y nuestro manejo a preservar la viabilidad de los órganos. Es decir, generalmente los pacientes donantes son pacientes que tienen algún traumatismo craneoencefálico severo, alguna hemorragia subaracnoidea o intracraneana, y muchas veces el tratamiento inicial es el manejo a través de evitar o minimizar el daño neurológico y favorecer la perfusión a nivel cerebral. Sin embargo, aquí las prioridades cambian y nosotros buscamos preservar la viabilidad de los órganos.
¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues a través de mantener estabilidad hemodinámica, a través de mantener una adecuada perfusión orgánica y a través de mantener oxigenación tisular. Es importante que en estos pacientes se tengan en una unidad de cuidados intensivos si es que se detectaron en una unidad de urgencias o se detectaron en hospitalización. Generalmente siempre llegan a los departamentos de urgencias o terapia intensiva y ahí se deben seguir vigilando para la posterior procuración de los órganos. Se recomienda tener un electrocardiograma, un catéter central para mantener vigilada la presión venosa central, mantener un catéter de arteria canular, no sé, una arteria radial para monitorizar la presión arterial invasiva, tener un oxímetro de pulso, la diuresis horaria debe ser vigilada, la temperatura central también tiene que ser otro de los parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta, pruebas de laboratorio, gasometrías y control radiológico. Todo esto deben estar incluidos dentro de nuestro protocolo de manejo de este grupo de pacientes. Acá, de este lado, les puse la imagen de un catéter de Swan-Ganz. ¿En quiénes se va a necesitar un catéter de Swan-Ganz? En aquellos pacientes que nosotros consideremos, es decir, aquel paciente joven con traumatismo craneoencefálico severo que pueda ser donador de corazón. En aquellos pacientes que tengamos o queramos mantener la viabilidad del corazón, es recomendable realizar ecocardiograma y también una monitorización más invasiva con un catéter de Swan-Ganz. Sin embargo, si en nuestros hospitales no contamos con esta infraestructura, con que nosotros procuremos mantener el resto de las variables, nosotros podemos ser capaces de mantener varios órganos viables como son el hígado y los riñones, que en nuestro país son los principales trasplantes que se llevan a cabo. Bueno. Esta diapositiva nos esquematiza lo que ocurre al presentarse muerte encefálica. Generalmente el paciente con muerte encefálica llega a tener hipertensión intracraneana. Esto desencadena una triada de Cushing, que muchos conocemos, que se caracteriza por hipertensión arterial sistémica, bradicardia y alteración del patrón respiratorio. Todo esto manejado a través de actividad parasimpática, sin embargo, esta llega a ser inhibida y cuando ocurre isquemia, que generalmente ocurre de forma rostrocaudal, ocurre lo que se llama tormenta autonómica, caracterizada por hipertensión arterial sistémica, taquicardia, hipotermia, reducción del gasto cardíaco, alteraciones en la función del ventrículo izquierdo, alteraciones o regurgitación principalmente a nivel de la válvula mitral, y todo esto por un aumento en la liberación de catecolaminas. Sin embargo, estas catecolaminas llegan a agotarse y la actividad simpática, por lo tanto, también es abolida. En el resultado final, la hipotensión con pérdida de la función autonómica. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque la hipotensión está presente en el 80% de los donadores. La principal causa es la hipovolemia, una de las segundas causas es la diabetes insípida. Sin embargo, puede existir hipotensión sostenida en el 20% de estos pacientes. Una causa puede ser debida a disminución de las resistencias vasculares sistémicas, otras pueden ser debidas por disfunción ventricular izquierda o bien por algunas otras anormalidades endócrinas. Otra de las causas de esta hipotensión puede ser la vasodilatación, que puede estar originada por choque espinal, por pérdida del control vasomotor y de la autorregulación, por depresión de catecolaminas, como ya les había mencionado, por insuficiencia adrenal, alguna otra endocrinopatía y sepsis adquirida. También la disfunción cardíaca se ha asociado a hipotensión sostenida, sobre todo en aquellos pacientes que tenían alguna enfermedad cardíaca preexistente, o bien aquellos que sufrieron una lesión por isquemia reperfusión. Esto puede ser que previamente ya hayan tenido alguna alteración o alguna enfermedad isquémica. Sin embargo, también esta isquemia pudo haber sido adquirida durante el momento de la tormenta autonómica, que como ya les mencionaba, existe un aumento de catecolaminas y esto puede comprometer el flujo a nivel cardíaco, ocasionando necrosis a este nivel. También las alteraciones metabólicas, la sobrecarga de volumen y las arritmias pueden estar
favoreciendo la hipotensión. Bueno, ¿cuáles son las metas de manejo que nosotros debemos tener? Bueno, las metas principalmente son mantener una presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio, mantener una presión arterial media mayor de 60 milímetros de mercurio, una PVC que no sobrepase los 10 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto y una temperatura mayor de 35 grados centígrados. Inicialmente la hipotensión la vamos a manejar con cristaloides o coloides. De hecho, no existe hasta la fecha algún documento que avale el uso de una u otra líquido y que nosotros veamos que tenga algún impacto fuerte en el resultado de la obtención de los órganos. Por lo tanto, podemos utilizar solución salina, solución Ringer, coloides, y se recomienda también en algunos consensos que se han hecho tener un hematocrito por arriba de 30%. Por lo tanto, la transfusión en estos pacientes se recomiendan cuando tengan una hemoglobina menor de 10 gramos por decilitro. Sin embargo, cuando tenemos hipotensión sostenida, obviamente en este momento nosotros podemos tomar en cuenta a los vasopresores. En primer lugar se encuentra la dopamina, en segundo lugar a la norepinefrina, en tercer lugar la epinefrina y la vasopresina, que aunque ha habido cuestiones también contradictorias con respecto al uso de la epinefrina, un artículo reciente de Transplantation del 2008 habla de que la viabilidad del órgano, es decir, el rechazo, principalmente en riñones trasplantados, se han asociado al uso de epinefrina en pacientes cadavéricos. Entonces, a lo mejor no sea la mejor opción y quizá ahora la vasopresina esté tomando un mejor lugar en este sentido para mantener la presión a nivel circulatorio del paciente, y se ha visto que la vasopresina no tiene ningún efecto deleterio sobre el injerto, es decir, sobre el riñón. Los inotrópicos obviamente se recomiendan en aquellos pacientes que tengan una fracción de eyección menor del 45%, es decir, aquel paciente que pueda ser candidato a trasplante, mejor dicho, que pueda ser candidato a donar el corazón para trasplante cardíaco, y obviamente que está monitorizado, que se le han realizado ecocardiogramas seriados, y que en el que tenemos también hipotensión sostenida y tenemos un catéter de Swan-Ganz y tenemos gasto cardíaco bajo, la opción en estos casos puede ser la dobutamina. Bueno, se dice que el 70 al 90% de los donadores puede ser manejado exitosamente con resucitación de líquidos y bajos niveles de vasopresores. Si se dan cuenta, o sea, manteniendo de esta forma a nuestro paciente donador, sabiendo estas reglas tan básicas y sencillas de seguir, es suficiente como para poder mantener la viabilidad de los órganos. La dopamina ya mayor de 10 microgramos kilo minuto requiere de soporte adicional con drogas vasoactivas como norepinefrina, vasopresina y epinefrina. Muchas veces pacientes que requieren grandes cantidades de inotrópicos o sobre todo que han durado con persistentes estados de hipotensión, los órganos en algunas ocasiones ya no son tomados en cuenta y sobre todo el corazón ya no es un buen candidato para trasplante cuando ocurre esto. Entonces, nuestras metas como intensivistas o como anestesiólogos o como parte de un staff de un hospital es mantener al paciente normotenso con niveles bajos de vasopresor y con adecuada cantidad de líquidos, obviamente bien monitorizados. Bueno, las arritmias cardíacas también pueden aparecer en este grupo de pacientes. Se dice que cuando existe la tormenta autonómica puede ocurrir necrosis del sistema de conducción secundaria a la tormenta autonómica, como yo les había mencionado, y esto puede deberse a isquemia medular, alteraciones hidroelectroelíticas, disturbios metabólicos, generalmente estas son resistentes al tratamiento antiarrítmico y pueden deberse también por herniación cerebral y generalmente también se presentan al inicio de la utilización de algunas sustancias vasoactivas como son la dopamina, la dobuta o la norepinefrina. Bueno, las arritmias cardíacas que podemos encontrar pueden ser arritmias ventriculares y arritmias supraventriculares. En arritmias ventriculares nosotros podemos usar amiodarona o lidocaína en las dosis convencionales y en las arritmias supraventriculares utilizar la amiodarona.
Las bradiarritmias también pueden ser causa frecuente que se presente en este grupo de pacientes. Esto es principalmente por disrupción del nervio vago. Generalmente no responden a atropina. Se requiere de utilizar dopamina, dobuta, isoprotenol, epinefrina, o bien de llegar al uso de marcapasos, porque muchas veces la respuesta puede ser nula. En el sistema respiratorio podemos encontrarnos ante un paciente que puede hacer edema pulmonar neurogénico. Este también es debido a la tormenta autonómica que ocurre en el paciente, ya que aumenta la vasoconstricción a nivel pulmonar y por lo tanto favorece el escape del líquido al intersticio y favorece este edema de tipo neurogénico, el cual debe ser tratado a través de ventilación mecánica, como convencionalmente se trata el edema. Algunas complicaciones infecciosas a nivel pulmonar también pueden ser encontradas, como son la neumonía, las atelectasias, el neumotórax, el hemotórax, la contusión. Esto es porque muchos de los pacientes que son donadores que tienen un traumatismo craneoencefálico, muchas veces sufrieron algún traumatismo en alguna otra parte de su cuerpo y muchas veces los pulmones pueden sufrir un órgano de choque. Sin embargo, todas estas deben tratarse de forma convencional, como se requiere. La ventilación mecánica, los objetivos que tenemos que tener es una fracción inspirada del 40%, una PO2 mayor de 100 milímetros de mercurio, una saturación mayor del 95%, una PaCO2 de 35 y 40 milímetros de mercurio, un TH entre 7.35 y 7.45, y un volumen corriente que no sobrepase los 8 mililitros por kilogramo. Obviamente esto son nuestras metas, pero nosotros sabemos que el paciente es un paciente que hemodinámicamente es variable o varía su ventilación, etcétera, y todo esto tiene que ser ajustado de acuerdo a los parámetros ventilatorios que nos puedan dar estas metas, ¿no? Asimismo, generalmente, aquí en México no conozco hasta la fecha un centro donde se realice trasplante de pulmón, no sé si alguien lo conozca, pero parece ser que no. Estas son también las metas para poder obtener un órgano como es el corazón pulmón, que se sugiere que para tomar este órgano tiene que tener estas características. Bueno. La función respiratoria se dice también que hay que prevenir las atelectasias con succión de secreciones, con fisioterapia, con drenaje postural y con técnicas de expansión pulmonar. Se prefiere mantener PVCs entre 8 y 10 milímetros de mercurio o PCP entre 8 y 12 milímetros de mercurio y el inicio de antibióticos para evitar complicaciones a nivel pulmonar y a nivel sistémico. Otra alteración que puede ocurrir en este grupo de pacientes es la diabetes insípida, que se presenta en el 65% de los pacientes. Si se dan cuenta, es una incidencia muy alta. Por lo tanto, cuando nos encontramos ante un paciente con muerte encefálica, debemos sospecharla cuando tenemos altos volúmenes urinarios. Esta se debe principalmente a la ausencia de vasopresina por destrucción de la glándula pituitaria en su parte posterior, consecuentemente con la pérdida de agua libre. Esto ocasiona hiperosmolaridad, inestabilidad hemodinámica y alteraciones hidroelectrolíticas. El diagnóstico diferencial de poliuria o de aumento de diuresis debe hacerse con el uso previo de manitol. Obviamente los pacientes con traumatismo craneoencefálico muchas veces en varias unidades utilizan manitol o diuréticos, o bien pueden haber tenido o tienen en este momento soluciones con glucosa elevada o hiperglicemia por algunas otras alteraciones endocrinas. El tratamiento se recomienda con reemplazo de pérdidas urinarias, volumen a volumen, y se dice que cuando el gasto urinario exceda de 5 a 7 mililitros por kilo, deberá considerarse el uso de vasopresina o desmopresina. Se recomienda también mantener el sodio menos de 155 miliequivalentes por litro. La vasopresina es una droga una sustancia que actúa principalmente en los receptores B1 y B2 a nivel renal y tiene un efecto vasoconstrictor y antidiurético, lo cual reduce los requerimientos de medicamentos vasoactivos sin efectos deleterios en el injerto principalmente renal. Bajas dosis disminuyen también la osmolaridad y los niveles de sodio.
La desmopresina es otro medicamento que también podemos utilizar en la diabetes insípida. Este tiene un efecto predominantemente en los receptores B2, tiene un efecto predominantemente antidiurético, pero su duración es mucho más larga, de 6 a 20 horas, sin embargo no tiene el efecto vasoconstrictor que la vasopresina nos ofrece. Bueno, esto es acerca de la corrección de hipernatremia, que es muy importante en este grupo de pacientes. ¿Cómo la vamos a corregir? Bueno, a veces nos podemos ayudar de esta fórmula, como es calcular el déficit de agua libre y saber cuánta agua requiere nuestro paciente en este momento para poder corregir la hipernatremia. Esta fórmula se caracteriza, o dice, mejor dicho, que el déficit de agua debe ser igual a sodio medido menos sodio deseado entre el sodio deseado por el peso del paciente por el agua corporal total. Recordando que el agua corporal total en los hombres es de 0.6 litros por kilogramo de peso y en las mujeres es de 0.5 litros por kilogramo de peso. Aquí les puse un ejemplo de un hombre de 70 años con sodio de 160 milequivalentes por litro, en donde calculamos el déficit de agua. Él tiene 160 de sodio y la fórmula nos da un déficit de agua de 6 litros. Estos 6 litros deben ser pasados a través de 24 horas y la meta será administrar estos 6 litros de agua libre usualmente como solución salina al 0.9% o bien como solución salina al medio o 0.45% diluida con solución hacer una solución hipotónica. Bueno, ya para concluir esta cuestión de diabetes insípida, hay que recordar diuresis mayor de 4 mililitros por kilo por hora. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Hay que sacarle una densidad urinaria. Si tenemos una densidad urinaria por debajo de 1010, estamos ante un caso de diabetes insípida. ¿Cuál es el tratamiento? Pues continuar con líquidos de mantenimiento y iniciar el cloruro de sodio al 0.45% o cloruro de sodio al 0.9% y cloruro fosfato de potasio para reponer pérdidas urinarias. Si la diuresis es menos de 500 mililitros por hora, hay que continuar con la terapia y seguir manteniendo un estado hidroelectrolítico adecuado. Si la diuresis continúa a pesar de este tratamiento mayor de 500 mililitros, se recomienda iniciar vasopresina, 1 unidad por hora, y mantener pérdidas urinarias por debajo de 500 mililitros por hora. Si la densidad urinaria es mayor de 1010, pues simplemente hay que continuar con líquidos de mantenimiento. Bueno, dentro de las alteraciones hidroelectrolíticas, como ya las había mencionado, tenemos principalmente el aumento del sodio. La natremia mayor de 160 milequivalentes por litro ha sido un factor pronóstico para la disfunción primaria de injerto de hígado. Por lo tanto, una de nuestras metas es mantener el sodio por debajo de esta cifra. También existe la pérdida de potasio y esto generalmente por las pérdidas urinarias que el paciente puede tener. Esto nos favorece la presencia de arritmias, paro cardíaco. La reposición de este electrolito debe ser una prioridad que debemos tener nosotros. El magnesio también puede estar disminuido y este también favorece la presencia de arritmias y paro cardíaco. Generalmente el magnesio participa en los fosfatos de alta energía y los disminuye, disminuyendo también así las funciones enzimáticas en donde participa este. La reposición con sulfato de magnesio está indicada. El fósforo también puede estar disminuido en este grupo de pacientes. Esto puede ocasionar disfunción del miocardio con hipotensión, disminución del gasto cardíaco, disminución de los receptores para catecolaminas en los vasos sanguíneos y arritmias ventriculares. Por lo tanto, el fosfato de sodio o el fosfato de potasio, dependiendo de la alteración electrolítica que encontremos, se recomienda en infusión en 500 cc de solución. El calcio, se dice que también en el 30% de los donadores cadavéricos se puede encontrar bajos niveles. Generalmente favorece la hipotensión y la baja del gasto cardíaco. Se recomienda la reposición con gluconato de calcio, 1 gramo por hora. Bueno, como ya les había mencionado,
La muerte encefálica favorece la disfunción hipotalámico-hipoficiaria. Ya les había mencionado que disminuyen los niveles de vasopresina, ocasionando diabetes insípida. También se dice que disminuyen los niveles de cortisol y se ha encontrado que también se disminuyen los niveles de insulina, además de que aumenta mejor dicho, la disminución a la baja de los receptores de insulina a nivel corporal, favoreciendo la hiperglucemia. También se ha encontrado el síndrome eutiroideo enfermo, donde la T3, la T4 y la TSH se encuentran disminuidas en este grupo de pacientes. Por lo tanto, en los 80 se empezaron a hacer algunos estudios acerca del reemplazo con terapia hormonal, la cual en la actualidad resulta controversial. Sin embargo, por la United Network Organ Sharing ya fue aceptada, sobre todo para procurar órganos en pacientes que se encuentran sumamente inestables. En ellos es donde está reconocido el uso de esta terapia y se ha reconocido los mejores resultados en este grupo de pacientes, ya que esta terapia hormonal puede llegar a disminuir los requerimientos de terapia vasoactiva en el 100% de los donadores inestables. El donador inestable va a ser aquel que va a requerir vasopresores e inotrópicos y que va a caracterizarse principalmente por el uso de T3, T4, metilprednisolona, vasopresina e insulina. Sí, estas son las recomendaciones que se dan para el uso de terapia de reemplazo hormonal, sobre todo en pacientes donde se quiera recuperar el corazón, sobre todo pacientes que estuvieron sumamente inestables y que requirieron altas dosis de vasopresores y de inotrópicos. La terapia hormonal o el reemplazo hormonal puede ser una buena opción para la obtención de este tipo de órganos. Es importante también el monitoreo de la glucosa. La hiperglicemia es causada por estrés, por el incremento de las hormonas contrarreguladoras. Como les mencionaba, puede haber un aumento en la resistencia a la insulina, puede haber supresión inicial de la función endocrina del páncreas, y generalmente se recomienda una infusión de insulina para mantener glicemias y atenuar el daño a las células beta del páncreas. Las glicemias sanguíneas deben mantenerse entre 80 y 150 miligramos por decilitro. Otra de las alteraciones que también van a ocurrir es a nivel de la coagulación, por liberación sobre todo de tromboplastina, gangliósidos cerebrales, sustratos ricos en plasminógeno del tejido cerebral necrótico traumatizado, pueden empezar a ocurrir coagulopatía. La hemorragia, la hipotermia, la acidosis y la dilución de factores de coagulación van a favorecernos esta. Aquí pues obviamente el tratamiento va a ser, como todos sabemos, con plasma fresco congelado, con crioprecipitados o plaquetas, según se requiera. Otras de las alteraciones hipotalámicas que podemos encontrar es la pérdida del efecto termorregulador, que esto se debe principalmente a la incapacidad de la vasoconstricción, por disfunción cardíaca, por arritmias, por coagulopatía, por disociación hacia la izquierda de la curva de hemoglobina o por la inducción de diuresis. Generalmente, lo más importante en estos casos es prevenir la disminución de la temperatura por debajo de 35 grados centígrados. ¿Cómo la vamos a prevenir? Pues utilizando sistemas de calentamiento para soluciones, mantener la temperatura corporal mediante métodos de calentamiento por convección, llámese colchones de agua caliente, sábanas térmicas, etcétera. Lo más importante en estos casos es prevenir, porque cuando nos encontramos ante un paciente que ya tiene una hipotermia severa, es muy difícil volver a recuperar su temperatura. Por lo tanto, al momento o en el diagnóstico temprano de la muerte encefálica debemos empezar estas medidas. Finalmente, concluimos que hay que identificar pacientes con muerte encefálica como potenciales donadores e iniciar manejo para el mantenimiento y perfusión de órganos de una forma temprana para poder preservar la viabilidad de estos. El cuidado de un donador, hay que recordar que es esencial para obtener buenos resultados en múltiples receptores. El contar con un protocolo de manejo adecuado evitará la pérdida de un potencial donador. Bueno, muchas gracias.